se conecta con el estómago por medio del esfínter pilórico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por aquí, ¿sí? Más o menos aquí en esta porción antral del estómago se encuentra el esfínter pilórico o simplemente pues el píloro. Entonces el píloro marca el inicio del intestino delgado, además pues de controlar el flujo de alimento, ¿sí? El flujo de alimento hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué va a estar entrando al intestino delgado? El alimento ya digerido, bueno, parcialmente pues digerido, aquí en el estómago. Ojo con lo que estoy diciendo, parcialmente digerido, ¿sí? Parcialmente digerido, así como una buena parte del contenido gástrico, o sea, jugo gástrico. Muy importante que tengan eso en consideración, ¿sí? Está entrando el quimo, sí, el alimento ya digerido, pero también está entrando al intestino delgado, perdón, una buena proporción de jugo gástrico, ¿sí? Por eso les digo que hay que tomar muy, muy en cuenta la histología de este intestino delgado. Entonces, ayer platicábamos que se extendía en toda la cavidad abdominal por unos 7 metros, ¿no? Entonces hay 3 porciones perfectamente bien diferenciadas histológicamente, anatómicamente tanto, pero bueno, aquí nosotros podemos ir marcando divisiones, ¿no? El intestino delgado va a tener entonces funciones, así como están bien diferenciadas en la histología, en la fisiología también, ¿sí? Y pues veremos que su función no es únicamente la absorción de alimentos, ¿sí? Va a tener por ahí otras funciones muy, muy interesantes, muy, muy importantes, ¿sale? Bueno, entonces, pues, platicábamos ayer que el intestino delgado tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e íleon, ¿sí? Entonces, pues el duodeno, como dijimos, es la primera porción, se conecta con el estómago por medio del esfínter pilórico o píloro, y es el segmento más cortito, mide alrededor de unos 30 centímetros, ¿no? Unos 20, 30 centímetros, 24 nos ponen aquí en promedio, dependiendo, como siempre, del individuo. ¿Sí? Vamos a ver que hay 4 porciones muy bien definidas, la sección vulvar, descendente, horizontal y ascendente. Fácil, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la porción descendente se encuentra un conducto, bueno, sí, un conducto que se llama colédoco, y ese colédoco es controlado por el esfínter de Oddi. Ese conducto colédoco, ¿sí? Va a conducir las secreciones del hígado, las secreciones digestivas del hígado hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, ¿sí? Y además por aquí, el esfínter de Oddi también hace falta aquí comentar que conecta también conducto colédoco y conducto pancreático. ¿Sí? Para conducir las secreciones de el hígado y el páncreas, ¿sí? Entonces, por eso la función del duodeno es continuar o podríamos decirlo también, terminar la digestión, ¿sí? Porque recuerdan que en el estómago hicimos un procesamiento químico, ¿sí? Pero se limitaba únicamente al ácido clorhídrico, que iba a degradar de ahí, por ahí de manera parcial los enlaces, a la pepsina, que degradaba las proteínas, algunas proteínas, y las amilasas, que degradaban los carbohidratos, y ya, pero todavía nos faltan por ahí algunas sustancias que son importantes para la degradación de otras biomoléculas. Entonces, para eso están precisamente las secreciones del hígado, que llegan por el colédoco, y del páncreas, que llegan por el conducto pancreático, ¿sí? Entonces, estas secreciones lo que hacen es continuar la digestión, o podríamos decirlo también, terminar esa digestión, ¿sí? Entonces, terminando la digestión, nosotros podemos pasar a la siguiente, ¿no? Es el yeyuno. Este yeyuno mide por ahí de unos 2 metros, ya saben, dependiendo de cada individuo, un poco más, un poco menos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que habrá células cilíndricas. ¿Se acuerdan que el domingo platicábamos que las células cilíndricas tienen funciones de acuerdo a las especializaciones de membrana que presentan? En este caso, dichas especializaciones de membrana son microvellosidades.
por lo que su función se relaciona con la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es la porción que tiene una función absortiva, ¿sí? No el duodeno. Se puede, sí, se puede absorber por ahí una pequeña proporción de nutrientes, pero no es su principal función. La porción del intestino delgado que cumple la función absortiva es el yoyuno, ¿sí? ¿Por qué? Por su capa mucosa, que consiste en células cilíndricas con microvellosidades, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que decir que una de estas partes está relacionada con alguna función, con la función, perdón, de absorción, es el yeyuno, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el duodeno, pues en realidad no tiene esa función absortiva. Sí lo puede hacer, pero no es su especialidad. Y pues mucho menos el ilion, ¿sí? En un momento vamos a ver por qué no es así. De hecho, el ilion es el segmento más largo, ¿sí? Y este se va a extender por unos 6 metros de longitud. Este va a terminar ya conectándose con el intestino grueso por medio del esfínter ileocecal. Sí, al ratito vamos a ver qué onda con eso. Y pues bueno, no les puse la función, pero les voy a ir adelantando que su función, a ver, vamos a ponerle aquí, tiene función inmunológica. Inmunológica. ¿Por qué inmunológica? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, chicos, les repito, anatómicamente podemos marcar una división perfectamente definida entre duodeno y yeyuno. Ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Pero ya entre el yeyuno y el ilion en realidad es muy difícil. Tendríamos que ver la capa mucosa, o sea, verla por dentro o ver la histología, porque de hecho histológicamente sí están perfectamente bien diferenciadas las tres funciones. Con la histología podemos definir la función de cada uno de estos y el límite anatómico de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el duodeno tiene una histología, el yeyuno tiene otra y el ilion tiene otra, ¿sí? ¿Ven por qué es tan importante estudiar histología y comprender la histología? Porque eso nos da mucha información, perdón, en cuanto a la fisiología, ¿sí? En cuanto a la fisiología del intestino grueso, ¿sale? El intestino delgado, perdón, de todos los órganos. Intestino delgado, pero de todos los órganos. Bien, vamos pues para... Ah, y les platicaba ayer, ¿no? Que aquí el intestino delgado estaba cubierto por esta capa que se llama peritoneo, o algunos autores le llaman aumento, ¿sí? Y que este peritoneo, o este tejido pues adiposo, infiltraba a las vísceras digestivas y formaba el denominado mesenterio o epiplón. Algunos autores también le llaman epiplón. Entonces, pues vamos a encontrar este tejido adiposo que se encuentra pues a nivel de esta cavidad abdominal con dos funciones: proteger a las vísceras perdón, a las vísceras de la cavidad abdominal y además fijar a esas vísceras, ¿sí? De hecho, ayer también platicábamos, ¿no? Sobre el tejido conjuntivo. Entonces, este tejido conjuntivo tiene la función también de fijar a estas vísceras, ¿sí? Aquí nosotros podemos fijar las vísceras. Ok. Aquí, chicos, nosotros estamos viendo un corte de intestino delgado y podemos ver perfectamente sus cuatro capas. La capa mucosa, que en este caso consiste en células cilíndricas, ¿sí? Ojo, no vayan a pensar que estas son células. Estas no son células, estos son pliegues. Ahorita vamos a ver qué tipo de pliegues, ¿sí? Entonces, una capa mucosa que está muy plegada, ¿sí? Una capa submucosa de tejido conjuntivo, denso y irregular. Una prominente capa muscular, ¿sí? Hay una capa muscular muy gruesa, bueno, no muy gruesa, pero suficientemente gruesa para poder movilizar a los elementos a través de él, ¿sí? Y pues por último una capa serosa, acá estamos viendo ese tejido adiposo, ¿sí? Y tiene la función de fijar a este tejido a la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, y vemos las características histológicas de este intestino delgado. A ver,
A ver que si le puedo regresar. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde está? También hace peristalsis, sí, sí, acuérdense que todos, absolutamente todos los conductos de los que estamos hablando, desde el esófago, el estómago, los intestinos, todos hacen peristalsis, ¿sí? Todos están sometidos a este movimiento que se llama peristalsis, ¿sí? Entonces, acuérdate que todo el tubo digestivo tiene estas cuatro capas, ¿sí? Entonces, la capa muscular de todo el tubo digestivo tiene la función de hacer peristalsis. ¿Sí? Creo que ya, ¿verdad? Vamos entonces aquí. Les decía, chicos, que esto que vemos aquí no son células, ¿sí? No son células, son pliegues de la capa mucosa, ¿sí? Pliegues de la capa mucosa. Entonces estos pliegues, o bueno, este intestino delgado va a tener 4 grados de plegamiento, ¿sí? Vamos a verlos aquí. 4 grados de plegamiento, aquí los vemos, ¿no? Entonces tenemos a este primero, número uno, que es un pliegue de de la capa submucosa, ¿sí? Es un pliegue de la submucosa, ¿sí? Entonces vemos cómo la submucosa se vagina, ¿sí? Hacia el exterior y forma a este pequeño, pues, pliegue, precisamente, ¿no? Entonces este pliegue de la submucosa se llama pliegue circular, ¿sí? O de primer grado. Entonces, fíjense que esta línea que vamos a trazar aquí, esta línea, uy, va a marcar la diferencia o va a marcar el límite del epitelio y el tejido conjuntivo. Entonces, esta línea negra que estoy trazando aquí, podríamos decir que es la lámina basal del epitelio, del intestino, ¿sí? La lámina basal de estas células. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esta línea, sería entonces tejido conjuntivo, ¿sí? La submucosa, pues, ¿sí? Esto sería la capa submucosa, todo esto, ¿sale? Entonces, un pliegue de la submucosa, un pliegue circular, ¿sale? Entonces, aquí en este pliegue circular se van a organizar las células. Esto ahora sí, son células. Entonces, vamos a ponerle por acá. Por ejemplo, estas que voy a delimitar aquí, estas que están delimitadas ahí con líneas punteadas, ¿sí? Estas son células, ahora sí, ¿sí? Estas son células. Evidentemente, de morfología cilíndrica. Entonces, todas estas que vemos aquí, todas estas, forman a la capa mucosa. Y esa capa mucosa, pues corresponde a células cilíndricas, ¿sí? Entonces, esta es una vellosidad. Ojo, vellosidad, no microvellosidad. Esta sería una vellosidad, ¿sí? Y esta vellosidad, pues no es otra cosa más que células cilíndricas, ¿sí? Estas son células cilíndricas, ¿vale? Bueno, o pliegues de segundo grado, también. Estas serían células que se llaman pliegues de segundo grado. Luego vemos que entre las células, ¿sí? Fíjense, vemos que entre las células queda así como una invaginación, ¿sí? Esta, esta invaginación, ¿sí? Esta. Entonces, ¿qué son estas invaginaciones de la mucosa? Son los pliegues de tercer grado, ¿sí? También llamados criptas, ¿sí? Que corresponden pues a glándulas, ¿sí? Entonces, estos pliegues de tercer grado, estas invaginaciones que hay entre las células de la mucosa, eh, estas invaginaciones, perdón, que se encuentran en la mucosa, forman a las llamadas criptas,
que no son otra cosa más que glándulas, ¿sí? Y estas glándulas, en un momento vamos a ver cuál es su secreción, ¿sí? ¿Qué es la sustancia que secreta? Y bueno, en la parte más apical, acuérdense, la región más apical de nuestras células, ¿sí? En la región apical, aquí, en esta región apical, parte más alejada pues de la lámina basal, vamos a encontrar a las microvellosidades, ¿sí? Entonces todas estas de aquí son microvellosidades, ¿sí? Todas estas son microvellosidades. Ojo, no confundan microvellosidades con vellosidades, ¿sí? Entonces estos son microfilamentos que tienen la función de absorber, ¿sí? Microfilamentos de absorción, tienen la función de absorber. Bueno, entonces aquí pues, chicos, aquí nosotros nos vamos a encontrar estos 4 grados de plegamiento. Los pliegues de primer grado, que son los pliegues circulares, ¿sí? Que es una evaginación de la mucosa, ¿sí? Una evaginación de la capa C. Luego, las vellosidades, que son los pliegues de segundo grado. Vellosidades no es otra cosa más que células cilíndricas, ¿sí? Son las células, pues, del epitelio. Luego, los pliegues de tercer grado, que son las glándulas. Veremos que por ahí van a estar secretando algunas sustancias importantes. Y los pliegues de cuarto grado, ¿sí? Los pliegues de cuarto grado, que son las microvellosidades. Que son estas microvellosidades? Microfilamentos que van a tener la función. ¿Sale? Bueno, vamos a estar mencionándolos a todos ahorita en las porciones del intestino delgado, así que tengan bien en cuenta esto. Voy a mencionar el pliegue circular, voy a mencionar a las células cilíndricas, voy a mencionar las microvellosidades, así que ténganlas en cuenta. Ah, y a propósito, aquí en el intestino delgado, a estas células cilíndricas, ¿sí? A estas células cilíndricas se les llama enterocitos, ¿sí? Estos son los denominados enterocitos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar pues en el intestino delgado? Esto que estamos viendo aquí, esto, les decía, no lo confunden con células. Estos son los pliegues de primer grado, ¿sí? Los pliegues circulares. Entonces, revestido por un epitelio cilíndrico, eh, encontraremos a estas estructuras, ¿sí? Entonces, estos son los pliegues de primer grado. Y bueno, pues estos serían los grados de plegamiento del intestino delgado, ¿sí? Pliegues circulares, vellosidades, criptas y microvellosidades. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, el ileón es el que absorbe a la vitamina B12, supongo, ¿verdad? A la vitamina B12. Pues no. Acuérdate que la función absortiva está en el intestino, perdón, está en el yeyuno, ¿sí? Entonces, no, el ileón no tiene función absortiva. Más bien, fíjate lo que te voy a decir, escucha bien. La vitamina B12 tiene acción sobre las células del ilio, ¿sí? Escucha bien lo que acabo de decir. La vitamina B12 tiene acción directa sobre las células del ilio. Ahorita que veamos la histología, vas a ver qué quiero decir con eso. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, a ver entonces. am, ¿Los libros ocupan contraseña? Pues según yo, no, ¿eh? Según yo, ninguno tiene contraseña. A menos es como los dejé así como abiertos para que cualquiera lo pudiera consultar y ya, que alguien le haya puesto. Pero según yo, no, ¿eh? Si es el caso, si se sigue presentando eso, me dices y ahorita te mando otro enlace diferente. ¿Sale? Si tienen ese problema con que haya contraseña, les mando un enlace después. Bueno, vamos pues a continuación. Ok. Ah, y bueno, pues aquí podemos ver en el corte histológico, ¿sí? No podemos ver. Histológico es cuerpo de funcionamiento. Este sería un pliegue circular, todo esto, todo, 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 ¿sí? O sea, pues
uno de estos, ¿sí? Uno de estos sería esto, todo, todo. Luego vemos a las vellosidades, que pues aquí claramente son células cilíndricas. Aquí vemos a los pliegues de tercer grado, que son las glándulas, ¿sí? Estas son glándulas, glándulas, glándulas. Y los pliegues de tercer grado, perdón, de cuarto grado, que son las microvellosidades, ¿vale? Ahí está. Y esto es precisamente lo que veíamos en la imagen, ¿vale? Parece epitelio pseudoestratificado. Sí, sí es verdad. Parece un epitelio pseudoestratificado porque podríamos pensar que hay células basales, ¿no? Sí, muy bien. Qué bueno que lo estén viendo ya de esa manera. Hoy también toca seminarios, no. O sea, sí pues, pero no de primero. Nos toca hasta el próximo domingo. Bueno, ok. Vamos bien, chicos. ¿No ha habido dudas? ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? Mm, pues espero que sí. Sí, espero que sí. Ok, bueno, pues aquí estamos viendo ahora sí la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el duodeno tiene cuatro porciones? La porción vulvar, que es esto, porción vulvar, que es esto, la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente. Ahí están, ¿sí? Vulvar, descendente, horizontal y ascendente. Ok, la porción ascendente tiene esa morfología por dos razones, ¿sí? Una, evitar el flujo anticipado, el flujo precoz del jugo intestinal, ojo, ahora jugo intestinal hacia la siguiente porción. Evitar el flujo anticipado, el flujo precoz del jugo intestinal hacia el yeyuno, ¿sí? Porque recuerden que por aquí, este es el píloro, aquí estaría el estómago, esto es una porción del estómago. Recuerden que aquí va a entrar directamente una porción importante de jugo gástrico que puede lesionar a la capa mucosa. Entonces, ¿por qué no se lesiona la capa mucosa del intestino delgado, ¿sí? O del duodeno, pues, que es aquí donde está desembocando? Ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, tiene esta morfología, primero, para evitar eso. Y segundo, porque, pues, precisamente, para evitar esto, anatómicamente aquí hay, a ver, déjenme ver, aquí miren, anatómicamente aquí hay un músculo que baja del diafragma, ¿sí ven, no? Este es el diafragma, aquí está el hiato esofágico, el hiato aórtico, el orificio de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, fíjense que aquí del diafragma hay un músculo que baja, ¿sí? Un músculo que baja hacia el intestino delgado, ¿sí? Para jalarlo hacia arriba. Entonces, este músculo jala el intestino delgado hacia arriba para formar este denominado ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Y este ángulo duodeno-yeyunal es el límite anatómico, pues como lo dice su nombre, entre duodeno, ¿sí? Y yeyuno, ¿sí? Entonces, este es el músculo, este de aquí, este que está resaltado en azul, es el músculo de Tritz, ¿sí? Entonces, este músculo de Tritz jala, ¿sí? Jala al intestino delgado para formar este ángulo. Ahí volteé las letras. Primero la E y luego la I. Para jalar, para formar, pues, este ángulo, ¿sí? Entonces, el músculo de Tritz jala al intestino delgado para formar este ángulo. ¿Por qué se forma este ángulo? Pues para evitar, como les decía, el flujo precoz del jugo intestinal hacia la del intestino, ¿sí? Para evitar pues que el jugo gástrico o el jugo intestinal pues que viene de acá vaya a lesionar la mucosa. ¿Y por qué no lesiona la del duodeno? Ahorita lo vemos, ¿sí? Ok, entonces ahí está. Y bueno, pues por acá nosotros podemos marcar un límite más o menos después de 1 metro, pero no es como que le vayan a andar sacando las tripas a su paciente y ahí midiéndolas, a menos pues que sea necesario para una cirugía. Pero bueno, no podemos así como que marcar un límite definido tan claramente como lo está entre el duodeno y el yeyuno, acá en el yeyuno y el ilion, ¿sí? Pero podemos verlo por la vascularización. Al ratito les voy a platicar qué onda con eso de la vascularización, ¿sí? Ok, a ver.
y le pasa algo al jugo que se queda, no en realidad, bueno, fisiológicamente no debería quedar nada, porque este músculo después se va a relajar, ¿sí? Y cuando se relaja, ¿qué va a pasar? Pues va a dejar caer a este intestino y se va a quitar este ángulo, ¿no? Esta flexura se va a alargar y pues puede bajar todo el jugo intestinal. Ahora, ojo, 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 ¿sí? ¿Cuándo se relaja el músculo de Tritz? ¿Cuándo se relaja este músculo? Se relaja, ¿se acuerdan de las fases de la digestión? ¿Se acuerdan que teníamos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal, ¿no? ¿Cuándo se relaja el músculo de Tritz? Pues cuando se secreta la secretina, precisamente. Entonces aquí se va a disminuir la secreción gástrica y se va a aumentar la secreción pancreática, la secreción hepática e intestinal. Entonces todo eso le va a indicar al músculo de Tritz que se tiene que relajar y dejar de formar este ángulo para que el jugo intestinal pase, ¿sí? Entonces, pues no se supone que deba quedar nada. ¿Hay alguna condición en la que ese músculo falle o algo por el estilo? Sí, siempre habrá variaciones anatómicas, ¿no? Hay veces que este músculo es más o menos corto, o que no se contrae de plano, o que su contracción es muy, muy leve. Entonces, pues sí, y esa condición es pues a lo que se le conoce como irritación intestinal. ¿Sí? Una irritación intestinal. Porque recuerda, aquí viene el jugo gástrico. Si pasa más adelante, va a irritar, va a lesionar a la mucosa. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Siempre he tenido esa duda. Ah, ¿cómo que cuánto mide? Me hacen pensar a veces que no me están escuchando, ¿eh? ¿Cuánto mide el intestino delgado? Dijimos que mide, dependiendo de cada persona, entre unos 4 y unos 7 metros, ¿sí? Entre 4 y 7 metros. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes 7 metros de tripas metidas en el abdomen, ¿sí? Son como 7 metros de tripas. Bueno, ok, entonces fíjense, tenemos un límite perfectamente bien definido entre duodeno y yeyuno. No lo es así entre yeyuno e ilio, pero la histología nos ayuda a marcar bien definido. ¿Cómo es esto? Atentos a lo que sigue, chicos. Atentos a lo que sigue porque esto nos va a ayudar a definir las funciones específicas de cada una de estas porciones, ¿sí? Atentos a lo que sigue porque esto es vital para entender las funciones de cada porción del intestino delgado, ¿sí? Para que no lleguen allá a la facultad diciéndole al doctor, ay, es que el intestino delgado solo absorbe. No, no solo absorbe, también tiene otras funciones. Bueno, creo que no se ve muy bien, vamos a dejarlo así, ¿sí? Ok, aquí estamos viendo un corte histológico de duodeno, ¿sí? Vemos un corte histológico de duodeno. Vean que pues sí, claramente consiste en un epitelio cilíndrico. Sí lo vemos, ¿verdad? A ver, vamos a remarcar aquí a las células de Vienkina, ¿no? Es una célula cilíndrica, ¿sí? Esta sería otra célula cilíndrica, esta es otra, ¿sí? Y esta es otra. Un epitelio cilíndrico, pues. Y pues en su región apical pueden ver precisamente las microvellosidades, ¿verdad? Las microvellosidades, listo. El problema con el duodeno, el problema con el duodeno es que no vemos una continuidad inmediata entre las células de la mucosa, ¿sí? O sea, pues el epitelio no es continuo. ¿Por qué digo que esto representa un problema en cuanto a la absorción? Bueno, pues porque no tenemos una superficie adecuada para la absorción, ¿sí? Aquí no hay una superficie continua, una superficie pues adecuada como, para la absorción, como sí lo habría en el yeyuno. Ahorita vamos a comparar, ¿sí? Entonces, pues el duodeno sí puede hacer absorción, sí tiene una ligera función absortiva, sí es capaz de absorber, pero escuchen bien, no es su especialidad, ¿sí? No es su especialidad. ¿Cuál dijimos que era la función del duodeno? Seguir con la digestión.
¿Y por qué seguir con la digestión? Bueno, recuerden que aquí en el duodeno, miren, aquí vemos, ¿verdad? Pequeño conducto, que es el colédoco. Y también el colédoco, este que está aquí con líneas punteadas, ¿no? Y también el colédoco se fusiona con el conducto pancreático. Entonces aquí estamos recibiendo las secreciones del hígado y las secreciones del páncreas, para que lo que no se alcanzó a digerir en el estómago se termine de digerir aquí, ¿sí? Uno. Dos, además de las secreciones del hígado y del páncreas, también se está recibiendo el quimo. El quimo, que en buena proporción es jugo gástrico, ¿sí? Entonces ese jugo gástrico, repito, puede lesionar a la mucosa. Pero para eso, fíjense, para eso, aquí las glándulas de la submucosa, miren que todas estas son glándulas, ¿sí? Aquí las glándulas de la submucosa son más relevantes, ¿sí? Son mucho más abundantes. Porque estas glándulas, ojo, estas glándulas son las llamadas glándulas de Brunner. ¿Qué secretan las glándulas de Brunner? Mucinas, ¿sí? Mucinas. ¿Para qué? Pues para formar una capa protectora de gel, ¿sí? Una capa de moco, pues, que cubra a esta porción submucosa, perdón, a esta porción mucosa, ¿sí? Y evite la lesión por parte del jugo gástrico, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener una capa de moco, ¿sí? Una capa de mucinas producidas por las glándulas de Brunner. Estas glándulas que vemos aquí, si ven cómo es mucho, mucho más evidente, de hecho, mucho, mucho más continuo el epitelio secretor, todo esto, ¿sí? Si ven cómo es mucho más continuo el epitelio secretor que el epitelio de revestimiento del intestino delgado. Entonces, por eso, chicos, por eso les digo, ¿el duodeno es capaz de hacer absorción? Sí, es capaz de hacer absorción. ¿Es su especialidad? No, no es su especialidad. ¿Por qué? Porque su especialidad, como ya lo dijimos, al recibir las secreciones del hígado y el páncreas, pues es terminar con la digestión, terminar de digerir lo que el estómago no pudo digerir, ¿sí? Entonces, pues, aquí estamos recibiendo las secreciones del hígado, del páncreas, que son el jugo pancreático y la bilis, para, como les digo, terminar de digerir los alimentos. ¿Puede absorber? Sí. ¿Es su especialidad? No. ¿Qué es lo más destacable histológicamente? Bueno, uno, que las células, que las vellosidades, que los enterocitos, no forman una superficie continua, ¿sí? Por eso les digo, no es su especialidad la absorción, ¿sí? ¿Pueden hacerla? Sí, por supuesto que sí. ¿Es su especialidad? No, ¿sale? ¿Qué es más relevante aquí? El epitelio secretor, que consiste en glándulas de Brunner secretoras de mucinas. ¿Para qué? Para crear una capa protectora para esta mucosa y que el jugo gástrico que viene del estómago, porque recuerden que el duodeno se continúa directamente con el estómago y aquí va a caer jugo gástrico, ¿sí? Entonces, pues para proteger a esta mucosa está este moco. ¿Sale? Ojo, ¿eh? Para proteger a la mucosa está este moco. Ojo con los términos. ¿Queda claro? Sí quedó perfectamente claro esto que acabo de explicar. Más les vale, ¿eh? Más les vale. Ahora vamos acá con el yeyuno, ¿sí? Vamos con el yeyuno, chicos. Ok. Y luego, luego ustedes pueden ver ya una diferencia, ¿no? Luego, luego pueden ver una diferencia. Aquí nosotros podemos decir que la función del yeyuno sí es la absorción. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense que este epitelio, el epitelio de revestimiento, también es bastante evidente el secretor, pero fíjense que este epitelio de revestimiento sí forma una superficie continua, ¿sí? Si ven cómo aquí sí tenemos una superficie bien continua, o sea, bien regular, bien parejita, entre un enterocito y otro, ¿sí? Entonces, toda esta superficie me va a permitir absorber nutrientes de manera más eficiente. Miren, comparen. Fíjense muy bien, ¿eh? A ver, vean. Este es el yeyuno. Ahí está su superficie de absorción, bien claramente marcada. Si ven que son bien parejitas las células, si vemos, ¿no? Bien parejitas estas células. Comparen
con el duodeno. Si vemos, la superficie de absorción aquí es muy limitada, ¿sí? Vean, comparen otra vez. Si ven como aquí son bien parejitas, bien continuas y sí representan una importante superficie. Si vemos, ¿verdad? Acá, no. Y esto nos evidencia, ¿sí? ¿Cuál es la función de cada una de las porciones? Aquí ya dijimos, claramente la función del duodeno no es absorción. Repito para que quede bien claro, puede absorber, sí, pero no es su función. Ya vimos por qué. Más adelante vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces aquí es más parejo, más regular el epitelio secretor. Acá claro que lo es, sí, sí es un epitelio secretor muy regular, pero lo más regular, lo que más salta a la vista es la abundante superficie de absorción, ¿sí? La abundante superficie de absorción que tiene este yeyuno, ¿sí? Sí representa una importante superficie de absorción. ¿De acuerdo? Ok, entonces, el yeyuno tiene una función absortiva indudablemente, ¿sí? Sí, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el yeyuno es especializado en absorción. Ahora, les decía, el epitelio secretor también es bastante interesante, ¿sí? En este caso, fíjense que acá son glándulas, ¿sí? Acá son glándulas muy regulares, ¿sí? Glándulas de Brunner que secretan mucinas. Acá nosotros tenemos a las glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Estas glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Las glándulas de Lieberkühn van a estar encargadas de la secreción de lisocimas, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle aquí las secreciones. Van a secretar lisocimas, defensinas y cartelicidinas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues para lograr neutralizar algunos patógenos que pueden entrar, porque como ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, la cavidad oral es una importante puerta de entrada. ¿Entran alimentos? Sí, van a entrar alimentos, indudablemente, ¿verdad? Pero también van a entrar microorganismos. Por más que cocinemos a nuestros alimentos, por más que desinfectemos nuestros alimentos, siempre va a haber por ahí algún cuerpo extraño o algún patógeno que se salve, siempre. Pero para eso nosotros tenemos a las criptas de Lieberkühn o a las propias bacterias del intestino delgado, a los lactobacilos de la mucosa intestinal o a otros componentes. ¿Sí? Entonces aquí las criptas de Lieberkühn o las glándulas de Lieberkühn son las encargadas de secretar lisocimas, defensinas y catalicidinas que logran neutralizar algún patógeno que por ahí se haya colado. ¿Sí? Entonces, pues sí, tiene una función absortiva. Este es el que de verdad va a absorber. Y bueno, pues en los pliegues de la submucosa, los pliegues de la submucosa, nosotros vamos a encontrar una importante vascularización. Porque, a ver, recuerden, ¿qué dijimos que era la submucosa? ¿Qué quedamos que era la submucosa? Tejido conjuntivo. ¿Y qué platicamos ayer como característica del tejido conjuntivo? Que es muy vascularizado. Entonces, fíjense cómo este pliegue submucoso, como este pliegue circular, recibe una importante vascularización. ¿Para qué? Pues para que las células cilíndricas, para que los enterocitos que absorbieron nutrientes los transporten inmediatamente al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué función tiene el yeyuno? Absortiva, ¿sí? Principalmente una función absortiva. Por ahí hay glándulas que secretan sustancias defensivas, pero pues no son realmente eficientes, ¿sí? No podríamos decir que tienen una función defensiva. Ok. Y ahora, ojo, ¿eh? A ver, fíjense, comparen. Duodeno, yeyuno, ¿sí? ¿Por qué decimos que el yeyuno sí tiene función absortiva? Porque hay una superficie muy regular, una gran superficie de absorción. ¿Sale? Ahora, comparen yeyuno con ileón, ¿sí? A ver, fíjense.
yeyuno e ilion. ¿Sí lo ven? Duodeno, muy poco regular. Yeyuno, perfectamente regular. Ilion ya es aquí un cochinero, ¿sí? El ilion ya tiene una organización celular muy, muy irregular, porque la función del ilion ya definitivamente no será absorción, ¿sí? Si el duodeno no, o sea, es capaz de absorber el duodeno, sí, pero no es su especialidad. Si el duodeno no estaba especializado en absorber, fíjense, menos el ilion, ¿verdad? Mucho menos. ¿Puede absorber? Sí, pero no es su función, ¿sí? No es su función. De hecho, fíjense, ¿qué es lo que, aquí sí vamos a hacer un aumento, ¿qué es lo que más salta a la vista en esta micro? Yo creo que lo que más salta a la vista es la capa submucosa, ¿sí ven? Capa submucosa, que tiene estos enormes, enormes nódulos linfáticos. ¿Sí los vemos? Miren, ya nos enfocamos en la mucosa, ahora vean la submucosa. Miren, aquí está, submucosa del duodeno. ¿La vemos? ¿Sí? Ahí está. Submucosa del yeyuno. ¿Sí las vemos? Bien parejitas, bien regulares. ¿Sí? ¿Sí vemos? Submucosa, submucosa. Ahora comparen estas dos, comparen la submucosa del duodeno, del yeyuno, con la submucosa del ilion. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que salta a la vista al ver a esta submucosa del ilion? Lo primero que nosotros vamos a observar son estos enormes nódulos linfáticos, ¿sí? Estos grandísimos nódulos linfáticos. Y si son nódulos linfáticos, ¿qué vamos a encontrar aquí? Siendo nódulos linfáticos, ¿qué vamos a encontrar? Pues ya saben, chicos, linfocitos T y B. Vamos a encontrar células dendríticas para presentarle antígenos a estos linfocitos. Vamos a encontrar macrófagos y vamos a encontrar neutrófilos. Uy, neutrófilos. ¿Sí? Vamos a encontrar mastocitos, vamos a encontrar eosinófilos, vamos a encontrar todas las células de la inmunidad, pues. ¿Sí? Entonces, estos nódulos linfáticos son las denominadas placas de Peyer. ¿Sí? Placas de Peyer, que son parte de los tejidos linfoides anexos a los que llamamos GALT. ¿Sí? Este es el famoso GALT, tejido linfoide asociado a las vísceras. ¿Sí? Entonces, pues, si hay tejido linfoide, ¿cuál será la función del ilion? ¿Cuál será la función del ilion? ¿Sí? Si tenemos aquí más bien nódulos, pues miren, aquí decía placas de Peyerl, ¿verdad? Si son nódulos linfáticos agregados linfoides, ¿cuál es la función del ilion? Pues va a tener una función inmunológica. Inmunidad, exactamente. Muy bien. Va a tener una función inmunológica, ¿sí? Principalmente la presentación de antígenos a los linfocitos T y B, ¿sí? Por eso luego algunos autores eh, nos dicen que el órgano linfático más grande del cuerpo no es ni el vaso, ni el timo, ni la médula ósea. Nos dicen que el órgano inmunológico más grande del cuerpo es el ileón, ¿sí? Porque si recuerdan, el ileón es la proporción más larga del intestino delgado. ¿Sí se acuerdan? Miren, vamos a regresarnos por aquí, ¿sí? Fíjense, el ileón mide unos 6 metros, ¿sí? O sea, de los 7 metros de tripas que tenemos en el cuerpo, 6 son de puro ileón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dijimos que tiene una función inmunológica, ¿sí? Una función de presentación de antígenos. Entonces, el yeyuno por ahí tenía a las glándulas del Líverco que secretan sustancias inmunológicas, pero pues serán suficientes, ¿sí? Para, para retener algún patógeno que pudiera haber entrado. Para eso están estos nódulos.
linfáticos, ¿sí? Para eso están los nódulos linfáticos. ¿Y qué van a hacer estos nódulos linfáticos? Pues precisamente capturar antígenos, ¿sí? Fíjense que aquí en la capa submucosa, esta es la capa mucosa, ¿sí? Acá en la submucosa nosotros vamos a encontrar linfocitos T, linfocitos B, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar células dendríticas, ¿sí? Y bueno, por aquí encontraríamos neutrófilos y así, ¿no? Entonces, todas estas células van a estar capturando a los patógenos que pudieran estar pasando acá en la capa mucosa. Y aquí sí que veremos una función inmunológica, ¿sale? Entonces, chicos, si ven cómo la histología de cada una de las porciones me define perfectamente la función, ¿sí? Y si vemos cómo cada parte del intestino delgado tiene una función específica, vemos cómo no todo el intestino delgado va a absorber, ¿sí? Ya vimos que el duodeno tiene una función digestiva, el yeyuno tiene una función absortiva y el ileón tiene una función defensiva, ¿sale? Entonces, por eso, ya ven que hace ratito me preguntaban, alguien me preguntó, entonces en el ileón es donde se absorbe la vitamina B12. No, no se absorbe, porque acuérdense que aquí hay una capacidad absortiva mínima, ¿sí? Entonces, no se absorbe la vitamina B12. Por eso te dije, ¿te acuerdas que te dije? No se absorbe, pero la vitamina B12 tiene una acción directa sobre las células del ileón, ¿sí? ¿Cuál es la acción de la vitamina B12? Pues promover la proliferación de células hematopoyéticas. ¿Y qué creen? Que todas estas células que habíamos dicho, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, ¿qué creen? Pues son células sanguíneas, ¿sí? Entonces, por eso te decía, a ti que me preguntaste si el ilion absorbe vitamina B12, no absorbe vitamina B12. La vitamina B12 tiene acción directa sobre estas células, ¿sí? Porque como acabamos de ver, pues este epitelio no tiene una función absortiva. Si el duodeno no la tenía, ¿sí? Mucho menos el yeyuno, ¿sí? ¿Cuál es su función entonces? Defensa, ¿sale? Ok. Y pues ahí queda, chicos. Ahí están las tres funciones de las tres porciones, ¿eh? Váyanse de esta clase sabiendo que el intestino delgado no tiene solamente una función absortiva, tiene funciones que van mucho más allá de eso, ¿sí? Mucho más allá de eso. Ok, 6 metros de protección y aún así me hicieron daño los tacos. Qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia, porque sí se pasa. Pasa que luego hay agentes patógenos tan dispersos en nuestros alimentos que por más que haya células defensivas, pues nos vamos a enfermar. Y pasa, y es una lástima. Pero bueno, son tacos, no te vas a enojar con ellos, ¿sí? Tú disfruta tus próximos. 3 cuartos de intestino ocupa solamente el ilion. Ajá, podríamos decirlo así. este, Muy dispersos. Ok, bueno. Entonces, la función del duodeno es terminar de digerir la comida. Exactamente. Así es. El duodeno se ve muy irregular para las... Ajá, lo que platicábamos hace un momento. Los gases ¿se hacen dónde? En todo el tubo, en todo el tracto, ¿sí? Los gases, de hecho, sobre todo aquí, ¿sí? En el intestino delgado, porque aquí vamos a estar absorbiendo muchas sustancias, pero en el intestino grueso también habrá una función de eso. Mañana que veamos al intestino grueso, vamos a hablar de eso de los gases, ¿vale? Bueno, chicos, espero pues que haya quedado claro todo lo que platicamos hoy para que no se vayan como niños de primaria y nada más decir, pues en el intestino delgado se absorben los alimentos. Ya vimos que no. ¿Ah? Ya vimos que cada porción tiene por ahí funciones bien específicas. ¿Sí? Ya van a la universidad, ya tomen en cuenta todas estas cuestiones históricas. ¿Sale? Bueno, de mi parte pues sería todo el día de hoy, chicos, y nos vemos mañana. Adiós, muchachos.